Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el escudriñamiento de la carta de Shaul a la congregación que estaba en la ciudad de Éfeso, en su capítulo 3. Iniciamos revisando lo que vimos en el capítulo 2 y recordamos que Shaul ha dedicado en ese capítulo 2, sobre todo al final, exhortar a los gentiles a darse cuenta de que si no fuera por la gracia de Yehoshua HaMashiach, ellos no tendrían esperanza de vida eterna, sino que andarían en este mundo según una eón, es decir, según una fuerza vital con la que nacieron y fueron formados por sus padres, familiares y el entorno donde habían vivido. Shaul da a entender que tanto judíos como gentiles nacen con la eón, es decir, con la fuerza vital, afectada por el pecado ocurrido desde la fundación del mundo. Por tanto, todos estaban dando vueltas sin poder salir del pecado y del dominio del jefe de la autoridad del aire, es decir, el jefe de las obras sin sentido. Pero por el amor entrañable de Elohim fueron puestos en escapatoria por medio de la gracia que él hizo sobreabundar con su sacrificio y en lo que nada tuvo que ver la humanidad. Y por medio de la gracia, él nos hace obra de él mismo, nos hace hechura de él. Por lo cual deben recordar que si no fuera por la gracia, estaríamos muertos en los instintos, excluidos de la ciudadanía de Israel, del Israel celestial y sin Elohim en este mundo. Les dice a los gentiles que deben recordar también el precio que pagó Machía por derramar la gracia para todos, y con ese precio él derribó la pared de enemistad que tenían todos para reconciliarlos en él a todos nosotros. Y con ese mismo pago hizo inútil los mandamientos en forma de dogmas que decretan los hombres. Él nos reconcilia a todos, seamos judíos o gentiles, en una sola congregación, manifestándose personalmente, tal como estaba profetizado, que Él viniera a anunciar el pago por los que estaban lejos y los que estaban cerca. Y de esta manera, tanto gentiles como judíos tengan entrada por una misma mente, por un mismo plan, al origen. Así que los que aceptan su gracia y su emuná ya no son extranjeros, sino que son de la casa de Elohim, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, es decir, sobre la Besorá, y sobre el fundamento de los profetas, es decir, sobre la Torá. Siendo entre estas dos, Besorá y Torá, la piedra angular, Yehoshua HaMashiach, quien levanta durante todos los tiempos, desde que dijo consumado es, ha estado levantando su casa sin rajaduras, es decir, sin palabra de hombre, para que sea un santuario santo del Señor, en donde todos crezcan en una misma mente, en la mente incorruptible de Mashiach. Visto este resumen del capítulo 2, entremos al capítulo 3. En el 3.1 dice, por Harim, yo Paulus, el atado de Hamashia, de Yehoshua HaMashiach, en pro de vosotros los gentiles. Shaul en el capítulo 1 y 2 se ha referido a la gran importancia de la gracia, sobre todo para los gentiles, y ahora agrega, por Harim, yo Paulus, el atado del Mesías, en pro de vosotros los gentiles. La palabra griega Harim, que han traducido causa, que ahí dice por causa, la palabra Harim, en griego, tradujeron causa, es una palabra que se origina de haris, que significa gracia, por lo cual podemos entender que Shaul está diciendo por esta gracia, no por esta causa, por esta gracia. Y esto tiene mucho sentido, porque él ha enseñado en lo que va del capítulo 1 y 2 de la carta, que es la gracia de Machía lo que ha permitido que él levante una congregación de gentiles y judíos que llevará de regreso al origen. También deja ver que él es un atado del Mesías Yehoshua, dando a entender que él no puede zafarse del compromiso que adquirió personalmente de Elohim. O sea que él no puede abandonar la misión que personalmente
le encomendó el Mesías Yeshua de dar a conocer la gracia a los gentiles para que tengan escapatoria. Por eso no está diciendo por causa, sino por la gracia, por esta gracia. Yo, Paulus, y Paulus lo ponen allí porque da el sentido, que lo va a decir más adelante, el más pequeño. Paulus significa el pequeño. Dice, yo por la gracia de Mashiach, yo el pequeño, estoy atado del Mesías en pro, es decir, por llevar el servicio a vosotros los gentiles. Y él aclara que él está atado a esa misión que le dio Mashiach personalmente. Y él aclara que precisamente por llevar a cabo esa misión está expreso en Roma. ¿Y cuál es la misión que le dio? Pues la misión la leemos en Hechos 26 del 16 al 18, que dice, el Señor hablándole a Shaul, poniendo en él esta carga, esta misión por los gentiles, le dice, pero levántate y párate sobre tus pies. Me he aparecido a ti para designarte a servirme y dar testimonio de lo que ya has visto de mí. Y para que sepas cuando me aparezca a ti en el futuro. Es decir, el Señor se le presentó, todos recordamos ese pasaje, y ahora le está diciendo que tiene que acordarse de que Él se le apareció, que no se puede olvidar de esto y que lo va a hacer en el futuro. Y le dice, yo te libraré de tu pueblo, es decir, los judíos, y de los gentiles. Lo va a librar si lo quieren atacar, hacia los cuales yo te estoy enviando, como Shalía, para que les abras los ojos. ¿A quién? A los gentiles, para que retornen de las tinieblas de la luz, es decir, para que no sigan dando vuelta alrededor de las obras sin sentido, y puedan salir de las tinieblas a la luz y de la autoridad de Hasatán, es decir, del jefe de las obras sin sentido, para que regresen a Elohim y para que reciban el perdón de los pecados y una parte en la herencia entre los santificados mediante mi fidelidad. Y acuérdese que fidelidad es emuná, que significa educación. Es decir, que van a retornar mediante esa educación que Él va a dar. Y dice en el 3:2 al 4, si ciertamente oístes la administración, allí ponen en la mayoría de las Biblias la dispensación, y de ahí se agarraron para sacar toda una teoría sobre dispensación y dispensacionalismo que no tiene nada que ver. Aquí está diciendo, si ciertamente oísteis la administración de la gracia de Elohim dada a mí para vosotros, que conforme a revelación fue dada a conocer a mí el misterio, como escribí antes en breve, en relación a lo cual podéis, leyendo, daros cuenta del entendimiento de mí en el misterio de Mashiach. Y vamos a aprender muchas cosas interesantes. Shaul les ha dicho a los hermanos de la congregación que están en Éfeso que Yehoshua personalmente lo encomendó a hacer su chalía para que diera a conocer la gracia a los gentiles, para que estos pudieran tener escapatoria del jefe de las obras sin sentido y así reciban perdón y mediante su educación, mediante su fidelidad, reciban también la herencia incorruptible en Elohim. Y ahora les dice, si ciertamente oístes la administración, y ahí la palabra es en griego oikonomía, que de ahí viene economía. Si ciertamente oíste la oikonomía de la gracia de Elohim, dada a mí para vosotros, que conforme a la revelación fue dado a conocer a mí el misterio. Entendamos. Para comprender el pasaje debemos saber que la palabra griega oikonomía, que traducen como administración y en la mayoría ponen dispensación, está compuesta de dos palabras. La primera es oiko, que significa casa, y nomía, que significa norma, ley, Torah. Por tanto, aquí la palabra tiene el sentido de organizar la casa, de administrar la casa. Es decir, la congregación.
¿Para qué? Para que se conduzca en la Torá y la Besorá y puedan alcanzar el objetivo de regresar al origen. Entonces, Shaul lo que está diciendo es, hermanos gentiles de la congregación en Éfeso, si ustedes realmente han oído hablar de la responsabilidad que Elohim me ha dado de administrar la gracia a favor de ustedes, los gentiles, entonces entenderán que este cargo se basa en una revelación directa que recibí de él acerca de un misterio previamente desconocido. Entonces, ¿cuál es el misterio? Ahora lo va a decir. El misterio es que con la venida de Elohim en semejanza de hombre, la gracia se derramaría también sobre los no judíos, sin acepción, para hacerlos herederos de un solo pueblo. La palabra misterio aquí no se refiere a algo incomprensible, sino a una verdad que antes estaba oculta, pero que ahora ha sido revelada. Y agrega, como escribí antes en breve, en relación a lo cual podéis leyendo daros cuenta de mí, de lo que he dicho, se den cuenta de mí en el misterio de Mashiach. ¿Qué está diciendo? Les está diciendo sobre este misterio, sobre ese misterio, es decir, esa verdad que no se había revelado, de que la gracia es para toda la humanidad sin acepción. Ya les escribí brevemente unas líneas atrás, en el capítulo 1, donde les dijo que los gentiles de la Cajal en Éfeso, después de escuchar para hacer Torah y testimonio, fueron sellados con Ruach HaKodesh. Y cierra diciéndoles, en relación a lo cual podéis, leyendo, daros cuenta del entendimiento de mí en el misterio de Mashiach. Shaul está cerrando con una exhortación a la congregación, especialmente a los gentiles, y les dice que si leen, pero entiendas ahí que si escudriñan lo que él ha escrito en esta carta, podrán comprender la manera en que él, Shaul, entiende el misterio de Mashiach. Shaul quiere que los hermanos de la congregación en Éfeso, al escudriñar la carta, entiendan la comprensión que él, Shaul, tiene sobre el significado y las implicaciones de la primera venida del Mesías, Yeshua. Lo que les está diciendo es el misterio de Mashiach, es que él es Elohim disminuido, que vino para que no haya acepción de personas, sino que todo el que a él lo acepte y se eduque en él, tenga la oportunidad, la libertad de regresar al diseño original. Y dice el 5 al 7, que en otras generaciones no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, está hablando del misterio de Mashiach, que no fue dado a conocer a los hombres como ahora fue revelado, ¿qué cosa? El misterio, a los santos apóstoles de él y a los profetas por el Ruach. ¿Cuál es el misterio? Que son los gentiles coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Yehoshua HaMashiach mediante la Besorá, de la cual fui hecho sirviente conforme al regalo de la gracia de Elohim que se me ha concedido según la energía de su poder. Shaul les ha recordado a los hermanos gentiles de la congregación en Éfeso que ellos conocen su testimonio, conocen lo que pasó cuando él cayó del caballo, de cómo Elohim lo hizo chalía por gracia, para que él administrara esta gracia a los gentiles. ¿Cómo lo va a hacer? Con la Torá y el testimonio de Mashiach. Y lo va a hacer porque ellos son parte de la casa de Elohim. Y esto, haciéndolo, manifiesta el misterio de la venida de Elohim a semejanza de hombre. Es decir, otra vez reitera, el misterio de Mashiach es que él es Elohim, que vino disminuido en forma de hombre para que no hubiera acepción de personas, para que todos tuvieran la gracia abundantemente disponible para regresar al diseño original si aceptan. Entonces lo que él está diciendo, el que no acepta, lo que él está diciendo que él no hace acepción de personas. Con el misterio revelado, él dejó de hacer acepción de personas. No hay acepción de personas, sino que la gracia ha sido derramada para toda la humanidad.
pero los que aceptan la gracia deben educarse en él, como ya les había escrito él brevemente al inicio de la carta, por lo cual los exhorta a los gentiles a leer escudriñando la carta para que entiendan el misterio. Y a continuación les dice que en otras generaciones no fue dado a conocer, ¿qué cosa? El misterio a los hijos de los hombres, como ahora fue revelado a los santos apóstoles y a los profetas por el Ruho. La palabra generaciones en griego es genea, y en este caso no se refiere a tiempo, sino a familias. Lo que Shaul quiere decir es que el misterio no fue revelado a cualquier hijo de los hombres, es decir, el misterio de la venida de Elohim a semejanza de hombre para derramar la gracia sobre la humanidad, no vino por medio de cualquier pueblo, sino por medio del pueblo hebreo. Por eso es un privilegio que los hebreos sean luz para los gentiles, como profetizó Isaías 49:6 y confirmó Shaul en Hechos 13:47. Quiere decir que ningún pueblo en ningún tiempo tuvo la revelación de la venida de Mashiach para incluir plenamente a los gentiles como miembros de su cuerpo y ser copartícipes de las promesas hechas en él. Sin embargo, a través del pueblo hebreo, este misterio ha sido revelado por el Ruach HaKodesh, es decir, por el poder de la mente de Mashiach, a los santos y a los apóstoles y profetas. Es decir, a los santos apóstoles y profetas se los reveló el poder de Mashiach, la mente de Mashiach. A uno los hizo, a los profetas los hizo como Ruach HaKodesh, como su mente, y a los santos apóstoles los hizo personalmente. Tuvieron el privilegio de hacerlo personalmente, excepto Pablo. Y les reitera, ¿cuál es el efecto de la revelación del misterio? Y les dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. O sea que no hay dos cuerpos, sino uno, una sola congregación sin nacionalidad terrenal y copartícipes de la promesa en Yehoshua Mashiach mediante la buena nueva, mediante la Besorá, de la cual fui hecho sirviente, dice Pablo, conforme al regalo de la gracia de Elohim que se me ha concedido según la energía, según la acción. Energía ahí quiere decir acción, según la acción de su poder, su Ruach HaKodesh. Es decir, le está diciendo que la gracia de Elohim se le concedió a Shaul según la acción del Ruach HaKodesh. Shaul les vuelve a explicar cuál es el misterio de la venida de Mashiach, y es que él vino a semejanza de hombre para que sea manifestada a los gentiles la gracia para ser coherederos y miembros de la congregación, o sea, miembros de una sola casa, la casa de Elohim, que él mismo está levantando sin rajaduras mediante su testimonio, y que él fue escogido, Shaul, escogido por gracia como sirviente para divulgar y enseñar ese misterio a los gentiles. Y que él está atado a esa misión por la energía, o sea, por la acción de su ruá, de su mente. Es decir, que él está atado por lo que emana de la mente de Yeshua para que Shaul lo haga hacia los gentiles. Y dice el 8 al 9, a mí, el más mínimo, el más pequeño, el más insignificante de todos los santos, fue dada la gracia esta, la de anunciar a los gentiles la inescrutable riqueza de Mashiach y sacar a la luz cuál es la dispensación del ministerio que por los siglos ha estado oculto en Elohim, creador de todas las cosas. Ponga atención. Shaul le ha reiterado a los hermanos en la Cajal, que está en Éfeso, que él ha sido escogido por Elohim para mostrar el misterio de Mashiach. Y el misterio de Mashiach es que él vino y se sacrificó para que no haya acepción ni de judíos ni de gentiles, sino que todos los que son llamados por gracia y aceptan la administración de la casa en su Torah y Besorá son coherederos en la casa de Elohim. Y que él mismo fue escogido por gracia como sirviente para anunciar y enseñar ese misterio a los gentiles, siendo atado a esta misión por lo que emana de la mente de Yeshua. Y ahora agrega, a mí, el más mínimo de todos los santos, fue dada la gracia esta, la de anunciar a los gentiles la inescrutable riqueza de Mashiach. Shaul en este pasaje quiere expresar su humildad
considerándose el menos importante de los kedoshim, de los santos, como les dice a la congregación de Corinto. Escuche lo que le dijo a Corinto. No soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la congregación de los. Eso lo pueden leer en 1 Corintios 15:9. Él está reconociendo que es indigno de llevar ese ministerio, de llevarle a los gentiles la revelación de que ahora pueden ser, sin haber nacido como judíos, pueden entrar a ser parte de la casa de Dios. Entonces dice que él reconoce con esta afirmación que está diciendo de ser el mínimo, reconoce que su llamado y su capacidad para llevar a cabo la misión a la que está atado no proviene de sus propios méritos. No tenía méritos para ser llamado, sino de la gracia divina. Le plació al Señor escogerlo a él. A pesar de haber sido un perseguidor, la gracia lo alcanzó porque así le pareció a Elohim. Cuando dice esta gracia, se refiere específicamente al encargo de que debe administrar la gracia para los gentiles. Y cuando dice la inescrutable riqueza de Mashiach, está describiendo la profundidad, la amplitud y la inagotabilidad de las bendiciones, de las verdades y las glorias que se encuentran en el Mashiach. La palabra inescrutable sugiere que estas riquezas son tan vastas que van más allá de la plena comprensión humana. Shaul está diciendo, yo fui escogido por gracia para ser el sirviente que anuncie el misterio a los gentiles, a aquellos que aceptan la gracia y se educan en la Torá y la Besorá para ser coherederos. Y es a mí, el menos importante de los santos de Hachén, a quien le fue dado este privilegio de anunciar la Besorá a los gentiles, la buena nueva, de que ellos también tienen acceso a las inescrutables riquezas de Mashiach, es decir, a las riquezas que ningún humano podrá conocer completamente. Y continúa diciendo, y sacar a la luz cuál es la oikonomía, es decir, la administración del misterio que por los siglos ha estado oculto en Elohim, creador de todas las cosas. Oikonomía significa la administración de la casa, por lo que se entiende que Shaul ha dicho, mi escogencia ha sido para sacar a la luz el orden y la organización de la forma en que se debe administrar el misterio que ha estado oculto desde tiempos antiguos en Elohim, creador de todas las cosas. En esta parte, note que Shaul quiere decir que el misterio se reveló mediante el sacrificio de Mashiach. Con esto él está diciendo que Elohim se disminuyó como Mashiach para revelar ese misterio. O sea, que los gentiles deben comprender que Yehoshua es Elohim mismo. Y dice en el 10, para que fuera dado a conocer ahora a los principados y a las potestades en los lugares celestiales mediante la congregación, la multiforme sabiduría de Elohim. Ponga atención. Shaul ha dicho que la escogencia de él por la gracia de Mashiach era para sacar a la luz el orden y la organización de la forma en que se debe desarrollar el misterio para los gentiles. Es decir, que deben entender que siendo de la casa de Elohim, los gentiles ahora deben someterse a la administración de la casa. Y eso significa que siendo escogidos por gracia, deben educarse en los fundamentos de los apóstoles y de los profetas. Ahora les dice, ¿para qué deben someterse a la administración de la casa? Y les dice, para que fuera dada a conocer ahora a los principados. Y ahí la palabra es argeos, la misma que usamos en el capítulo 1 o 2, que decía argento y se refiere a jefe. O sea, un principado es un jefe. Y las potestades, ahí la palabra griega es exousia, que significa autoridades. Para entender el pasaje debemos conocer el sentido con que Shaul usa las palabras griegas. La palabra argeos, que ponen principados, tiene el sentido de lo que está en la cumbre, lo que gobierna, lo que origina, es decir, el jefe. Y la palabra exousia se refiere a tener autoridad
o que sean autoridades. Y la palabra epouranios tiene el sentido de un lugar que está por encima de la tierra, y la palabra Sofía significa sabiduría. En este caso, Shaul está hablando de la sabiduría de Elohim. Y que esa sabiduría se refiere a la capacidad que Elohim tiene de crear todo lo que tiene en su mente. Entonces Shaul les está diciendo a los gentiles en la congregación en Éfeso, les dice, el propósito del misterio que me fue dado para ministrar la unión de judíos y gentiles en Mashiach se ha revelado en la venida de Yeshua y se manifiesta a través de su congregación. Escuche bien, se revela a través de la venida de Mashiach y se manifiesta a través de una congregación que se levanta. Y esa congregación expresa un alcance más allá de lo material o terrenal. Lo que quiere decir es que a pesar de que el gobernante de las obras sin sentido y de sus autoridades, es decir, de Hasatán y sus huestes, que están en los lugares por encima de lo material, en lo celestial o espiritual, buscan mantener a una enemistad, a una humanidad enemistada con Elohim. Y aún a pesar de eso, la multiforme sabiduría de Mashiach hace visible para todo el universo, tanto el material como espiritual, una congregación de todo pueblo, lengua y nación que se une a través de la Torá y la Besorá, derrotando el pecado y el poder de del jefe de las obras sin sentido y sus autoridades que buscan mantener la enemistad de la humanidad con Elohim. En otras palabras, Shaul está diciendo que el propósito del misterio de Elohim es la reconciliación de la humanidad con él. Y esto se manifestará en una sola congregación, a pesar de lo que quiera hacer el jefe de las obras y sentido y sus autoridades para impedirlo. Elohim manifestará las múltiples formas de su sabiduría en cada uno de nosotros, que viniendo de todo pueblo, lengua y nación, somos educados por él para que exhibamos o manifestemos en nosotros su semejanza y así la congregación sea sin manchas ni arruga. Dice en el 11 y 13, conforme al propósito de los siglos, el cual hizo en Yehoshua HaMashiach, el Señor de nosotros, en quien tenemos la franqueza y acceso con confianza mediante la fidelidad de él. Por lo cual os pido no desmayar en las aflicciones de mí en pos de vosotros, que es la gloria de vosotros. Ponga atención a esta profundidad de palabras de Pablo. Shaul ha dicho que el propósito del misterio de Elohim es la reconciliación de la humanidad con él. Ese es el propósito por el que él vino y se sacrificó. Y esto lo hizo por su multiforme sabiduría. Y por ello se manifestará esa multiforme sabiduría en una sola congregación sin manchas ni arrugas, a pesar de las maquinaciones del jefe de las obras sin sentido y sus autoridades. Y ahora les dice, conforme al propósito de los siglos, el cual hizo en Yehoshua Mashiach, el Señor de nosotros, en quien tenemos la franqueza y acceso con confianza mediante la fidelidad de él. Vamos a entender. Para comprender mejor el pasaje, debemos ver que la palabra griega que traduce en propósito es prótesis, que significa poner algo antes, como prótesis, poner algo antes o ante la vista de otros, en un orden, en una organización. Shaul está agregando que esa infinita sabiduría del Elohim, que se manifiesta según la prótesis, es decir, según el propósito de los olam, de los mundos, los cuales hizo Yehoshua HaMashiach, el Adón de nosotros. En otras palabras, está diciendo que por la infinita sabiduría de Elohim se hace manifiesta cómo están organizados los mundos, es decir, toda la congregación, el mundo terrenal y el mundo eterno, es decir, el Olam Haba y el Olam Hase.
Y esa organización se hizo a través de Yehoshua. Es decir, que Elohim en forma de Yehoshua creó todo. Eso es lo que le está diciendo, que Yehoshua es Elohim, Elohim es Yehoshua, y que a través de ese cuerpo reconocido como Yehoshua se creó todo. Entonces agrega, en quien tenemos la parresía, y la traducen como franqueza o seguridad, no sé, en algunas Biblias dicen seguridad, pero lo que está diciendo en quien tenemos la valentía al hablar, porque lo que hablamos es verdad. Y tenemos entrada segura, es decir, segura porque si lo dijo Elohim, él lo va a cumplir, mediante la fidelidad de él. En palabras simples, Shaul está diciendo que el misterio de Machía era venir a este mundo para la redención de la humanidad, sean judíos o gentiles, es decir, no hay acepción de personas. Y esto no era algo nuevo, sino un propósito eterno que él estableció desde antes de la fundación del mundo y que llevó a cabo disminuyéndose como Yehoshua Machía, quien es nuestro Señor. Y esto lo hizo por su fidelidad, por lo que ahora todos los que se educan en él tenemos la valentía para hablar la verdad y la seguridad de que regresamos al diseño original. Y agrega, por lo cual os pido a ustedes gentiles no desmayar en las aflicciones de mí en pos de vosotros, que es la gloria de vosotros. ¿Qué está diciendo? Shaul los está exhortando a los gentiles de la congregación a que no se desanimen, porque él está sufriendo en una cárcel, ya que esta aflicción es parte de la misión de llevarles a conocer el misterio de Machía, para que ellos alcancen también la gloria. Es como si les dijera, entiendo que saber que estoy encarcelado en Roma por causa de mi servicio hacia ustedes puede ser desalentador. Sin embargo, les pido que no se desanimen. Mis aflicciones son una parte necesaria del plan de Elohim para hacerlos a ustedes pueblo de él, y son necesarias para que ustedes alcancen la gloria de la herencia que está reservada para ustedes en los cielos. Y les dice en el 14 al 15, por causa de esto, doblo las rodillas de mí ante el Padre, de quien toda parentela en los cielos y en la tierra recibe su nombre. Shaul ahora va a entrar en una oración. Primero ha dado a entender que él comprende que los gentiles de la congregación en Éfeso se puedan desanimar porque él está preso, pero les dice que eso es parte del proceso para la gloria tanto de él como de los gentiles congregados. Ahora les dice, por causa de esto, escuche bien, por causa de esto doblo las rodillas de mí, o sea, mis rodillas ante el Padre, de quien toda parentela en los cielos y en la tierra recibe su nombre. Escuche bien, Shaul ha dicho que él, siendo el más insignificante de los apóstoles, fue escogido por la gracia para anunciar el misterio de Machía a los gentiles, y que ese es el propósito eterno de Elohim manifestado a través del levantamiento de una sola congregación sin rajaduras, que ni el jefe de las obras sin sentido ni sus autoridades podrán detener. Ahora agrega, por causa de que ustedes no se desanimen, me postro en oración ante la fuente, ante el origen de quien procede todo lo creado, tanto en el cielo como en la tierra, y de quien reciben su nombre, es decir, su identidad y existencia, todas las cosas. Para que os dé conforme a la riqueza de la gloria de él con poder ser vigorizados mediante el poder de él hacia adentro del hombre. Verso 3:16, Shaul está orando. Shaul ha dicho que él está orando a la fuente, ponen allí Padre, al origen de todo lo creado, tanto en el cielo como en la tierra, para que los gentiles no se desanimen por causa de sus aflicciones que él está pasando en las cárceles. Y agrega, para que os dé conforme a la riqueza de la gloria de él, con poder sean vigorizados mediante el ruá de él hacia adentro del hombre. Vamos a entender.
La palabra griega dunamis, que traducen poder, y sí, significa poder, pero esta palabra se relaciona con la palabra hebrea ruah, que significa poder, mente, aliento. Quiere decir que en este contexto podemos reemplazar la palabra dunamis con ruah, entendiéndolo como ruah hakodesh, la mente de la santidad. O sea, la mente de Machía, por lo cual podemos entender esta lectura de la forma siguiente. Shaul continúa orando y ahora en la oración exhorta a los gentiles para que no se desanimen por los padecimientos que está sufriendo. Por eso pide al origen, al Padre, ponen a la fuente de todo lo creado, que conforme a la riqueza de su gloria, Él los fortalezca mediante el poder, es decir, mediante la mente de Machía, y que ese fortalecimiento sea en el hombre interior, es decir, en la mente de ellos, en el ánimo de los gentiles, de manera que no se desanimen. Shaul está orando para que los gentiles de la congregación en Éfeso experimenten una fortaleza de ánimo profunda, que ese ánimo no se afecte por circunstancias externas, por las aflicciones que le puedan suceder, y menos por el encarcelamiento de él, sino que el poder transformador de la mente de Mashiach actúe poderosamente en ellos para que así como Él soporta los padecimientos, ellos también enfrenten los desafíos de las aflicciones de este mundo, perseverando en la seguridad de la promesa del fiel y verdadero. Y dice el 17, para que habite Mashiach mediante la fidelidad en los corazones de vosotros, arraigados en amor y cimentados. Shaul inició una oración por los gentiles para que no se desanimen por los padecimientos que él sufre por estar preso y pide a la fuente, al origen, al Padre de todo lo creado en el cielo y en la tierra, que los fortalezca a los gentiles mediante la mente de Machía, que esa mente entre en la mente de ellos. Y ahora continúa orando y dice, para que habite katoikeos, y se ponen allí en griego, para que habite Mashiach mediante la fidelidad, mediante la pistis, la emuná, en los corazones de vosotros, arraigados en amor y cimentados. Para comprender esta parte de la oración debemos saber que la palabra que pusieron como habite es katoikesai en griego y significa habitar, pero en el sentido de establecerse, de residir en forma continua y sentirse como en casa. Y sabemos que pistis, que han puesto como fe, en la mayoría de las Biblias como fe, significa fidelidad, emuná en hebreo, y significa educación. Y la palabra que pusieron como cimentados es la palabra tetemeliomenoi, y tiene el sentido de colocar un fundamento sólido como los cimientos de una casa. Con esto en mente podemos entender que esta parte de la oración de Shaul está diciendo, para que Mashiach, mediante la fidelidad de él, haga su morada permanente en las mentes de ustedes, para que sean enraizados y cimentados en amor. Cuando dicen amor, significa que los creyentes amen a Yeshua. Y esto es por medio de guardar para hacer sus mandamientos, como está escrito en Juan 14:21 y 14:23, que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, por mi origen, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y el verso Juan 14:23 dice, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre, mi origen, mi fuente, lo amará, y vendremos a él. ¿Y qué dice? Haremos morada, es decir, moraremos en él permanentemente. Shaul está diciendo que él ora para que el origen, la fuente de todo, fortalezca a los gentiles mediante su mente depositada en la mente de ellos, para que mediante la fidelidad, la educación, habite Mashiach permanentemente en sus mentes y sean enraizados y cimentados en su palabra, es decir, en su amor, en que lo amen. Y dice el 18:19, seáis fortalecidos para comprender con todos los santos
cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Mashiach que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Elohim. Shaul agregó a su oración que Mashiach haga morada permanente en la mente de los gentiles de la congregación que está en Éfeso, y mediante su educación, su fidelidad, su pistis, ponen en griego, sus mentes entonces de los gentiles sean transformadas para que sean arraigados y cimentados en los mandamientos de Yeshua. Ahora agrega, seáis fortalecidos para comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Mashiach que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Elohim. Ponga atención a lo que está diciendo. Shaul está orando a Elohim para que los gentiles de la Cajal que está en Éfeso sean fortalecidos para comprender. Y dice, junto con todos los santos. Cuando dice junto con todos los santos, está hablando de todos los santos del mundo, no solo de la congregación de Éfeso. Para que comprendan junto con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y conozcan el amor de Mashiach, el cual excede todo conocimiento, para que así sean llenos de toda la plenitud de Dios. Lo primero que quiere decir Shaul es que el amor de Mashiach es una inmensidad sin límites, y que él ora para que los gentiles sean fortalecidos de manera que puedan comprender la inmensidad del amor de Mashiach, que excede la capacidad de la mente humana, y no solo que ellos lo comprendan, sino todos los que son santos en las congregaciones de todo el mundo, para que sean llenos de toda la plenitud de los. Shaul los está exhortando a que comprendan que el propósito de haber sido escogido por gracia es buscar conocer la inmensidad del amor de Mashiach que sobrepasa el entendimiento humano, para que puedan experimentar la llenura, la plenitud de Elohim. Y esta plenitud es Mashiach, como dicen Colosenses 2:9, porque toda la plenitud de la deidad, es decir, de Elohim, está corporalmente residiendo en él. Es decir, que en Mashiach está toda la plenitud de Elohim. Eso, que es la plenitud de Elohim, es lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo de Elohim, que está plenamente en Yeshua. En otras palabras, Shaul está diciendo que él ora para que los gentiles sean fortalecidos para comprender, junto con todos los santos del mundo, las dimensiones espirituales de Yeshua, lo ancho, lo largo, lo alto, lo profundo que tiene Elohim, pero compensado o compilado en el cuerpo de Yeshua. De manera que él ora para que todos los santos en todas las congregaciones, hasta el día de hoy y hasta que él regrese, puedan comprender las dimensiones espirituales de Yeshua y la inmensidad sin límite de su amor, que excede todo conocimiento humano, para que con este fortalecimiento de llegar a conocer las dimensiones espirituales de Yeshua y la inmensidad de su amor, sean fortalecidos para ser llenos en todas las dimensiones espirituales de Yeshua, su ancho, su largo, su alto, su profundidad. Es decir, que se hagan plenamente semejantes a él. Con eso les está diciendo que si llegan a conocer a Mashiach, lo van a conocer en todo lo espiritual de él, y así conocen también el amor que es incalculable y es incomprensible a la mente humana. Con esto está diciendo, si llegan a conocerlo, se van a ser semejantes plenamente a él. Y Shaul sigue orando y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Shaul, continuando su oración, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Shaul está reconociendo el inmenso poder de Elohim para que los hermanos de la congregación que está en Éfeso
dimensionen su sabiduría, es decir, la capacidad que tiene Elohim de materializar lo que tiene en su mente, en su ruah, que es imposible para el hombre. Por eso dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas incomparablemente mejor de lo que le solicitamos o imaginamos según el poder, según el ruah que actúa en nosotros. Escuche bien, en otras palabras, Shaul con su oración le está transmitiendo a los hermanos en la congregación de Éfeso un mensaje de inmensa esperanza y confianza en Elohim. Los anima a no desanimarse, a no limitar su propia capacidad o comprensión, sino que mediante la educación reconozcan que Elohim es capaz de realizar en ellos una obra mucho más allá de lo que ellos puedan querer o siquiera soñar o imaginar. Les da a entender que su poder no está restringido por nuestras peticiones o nuestra limitada visión. Está diciéndole, Elohim es tan poderoso que ustedes no se imaginan lo que Él puede hacer por ustedes. Cuando dice, según el poder que actúa en nosotros, se está refiriendo a lo que ya dijo anteriormente, que el poder transformador de Ruach HaKodesh, la mente de Mashiach, actúa poderosamente en él. Ese es el poder al que se refiere ahora, un poder, o sea, la mente de Mashiach, que transforma la mente del creyente para que comprendan la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Mashiach. Y cierra diciendo, a él sea la gloria en la asamblea y en Yehoshua Mashiach por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Shaul cierra su oración por los hermanos de la asamblea de Éfeso diciendo, a él sea la gloria en la asamblea y en Yehoshua Mashiach por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Shaul está cerrando su oración expresando su adoración hacia Elohim, alabándolo y dándole el honor, porque él reconoce que Elohim es el único digno de toda la gloria por el misterio que ha revelado. ¿Cuál es el misterio? Que él vendría para que el mundo sea librado a través de él, como está escrito en Juan 3, 17, cuando dice, a él sea, y cuando dice, a él sea la gloria en la asamblea, Shaul se está refiriendo a la gloria, al cabot, al peso, a la honra que debe tener en la congregación Elohim, o que debe haber en la congregación hacia Elohim, no hacia hombres. Está diciendo que a él sea la gloria y no a hombres. Se refiere a que esa honra se debe dar a Elohim en semejanza de hombre por lo que hizo a la humanidad. Cuando él dice, y en Yehoshua Mashiach, está diciendo que esa gloria, ese cabot que se da a Elohim o que se debe dar a Elohim en las congregaciones, debe darse en Yehoshua, que es donde se disminuyó para que no haya acepción de personas y que toda la humanidad tenga oportunidad de regresar al Señor. Y cuando dice por todas las generaciones, por los siglos de los siglos, se refiere a que el cabot, la gloria, la honra, el respeto que se debe dar a Mashiach en las asambleas en todos los tiempos, por este mundo y por el venidero, y no a hombres. Y esto debe ser así por el tiempo que dure este mundo y por la eternidad. Ahora, con este entendimiento, podemos leer esta maravillosa oración de Shaul por nosotros los gentiles y la vamos a leer de esta forma. Shaul dice, oro al origen, a la fuente de donde procede todo lo creado, tanto en el cielo como en la tierra. Oro para que ustedes, conforme a la riqueza de la gloria de Él, sean fortalecidos en sus ánimos mediante el Ruach HaKodesh, para que mediante su fidelidad Mashiach haga su morada permanente en la mente de ustedes, para que sean enraizados y fundados en su palabra y sean fortalecidos para que comprendan junto con todos los santos de todo el mundo las dimensiones espirituales de Mashiach y conozcan así el amor de Mashiach que excede a todo conocimiento humano, para que sean llenos de toda la dimensión espiritual de Elohim que está en el cuerpo de Mashiach. Y aquel que es más capaz para hacer todas las cosas incomparablemente mejor de lo que lo solicitamos
o percibamos mentalmente, lo hará según su mente que actúa en nosotros. A él sea el cabot en la asamblea y en el testimonio de Yahushua HaMashiach por todas las congregaciones de todos los tiempos, por este mundo y por el venidero. Amén. Y con esto, hermanos, terminamos.